Shalom, bendiciones. Le damos toda gloria, toda honra y alabanza al Padre Eterno, que permite poder estar otra vez a través de este medio, estar compartiendo con ustedes. Y el tema que vamos a estar tocando hoy es acerca de la fe. Y la fe como fruto del Espíritu Santo, pero también la fe como don espiritual. Y en esta serie que estamos compartiendo hace unas semanas anteriores acerca de los frutos del Espíritu, vamos a repasar un poquito qué es un don espiritual. Un don espiritual lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones espirituales. Son regalos que nos da el Padre Eterno a través de su Espíritu Santo, y esto viene una vez que uno acepta a Yeshua en su corazón como Señor y Salvador de su vida. El Padre Eterno nos da esos regalos, esos dones del Espíritu Santo que nos ayudan en nuestro caminar con el Padre Eterno, en nuestra vida diaria con el Padre Eterno. Y entre los dones espirituales que nombra en 1 Corintios capítulo 12 está el don de la fe. O sea que esto no viene por nosotros mismos, sino que viene a través del Espíritu Santo del Padre Eterno. Pero también en Gálatas capítulo 5 nos habla de la fe como un fruto del Espíritu Santo. Y habíamos hablado que los frutos del Espíritu no es lo mismo que los dones, porque los dones habíamos hablado que el Espíritu Santo reparte a cada uno conforme a su voluntad. No es algo que yo puedo buscar o obtener de determinada forma, sino que el Espíritu Santo es el que reparte conforme a su voluntad y conforme a lo que el propósito que el Padre Eterno tenga con cada vida. Algunos tienen el don de sanidad, otros el don de profecía, otros de hablar en lenguas, otros de interpretar lenguas, y así hay demás dones que se encuentran ahí en detalle en 1 Corintios capítulo 12, que no los voy a detallar ahora porque ese no es el tema que vamos a tocar hoy. Fruto del Espíritu es el resultado, o viene como consecuencia de poder permanecer en el camino del Padre Eterno, de andar en el Espíritu como Él nos exhorta a que andemos, viene como consecuencia de andar en santidad. Habíamos hablado de que en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Yeshua habla, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en Yeshua, dice, el que permanece en el Padre Eterno lleva mucho fruto, y en eso es glorificado el Padre Eterno. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Aleluya. Y habíamos hablado también que el Padre Eterno quiere que tengamos frutos, porque de esa forma, a través de permanecer en Él, en eso nuestras almas pueden alcanzar esa salvación, y entonces Él es glorificado. Pero ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nos dice en Hebreos 11 capítulo 1. Lo voy a volver a leer. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? Es poder tener esa seguridad, esa confianza de algo que estamos esperando, aunque no lo vemos, pero sabemos que es real, sabemos que es verdadero. Aleluya. Y de eso se trata la fe. En el versículo 3, más adelante nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra del Padre Eterno, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Y más adelante, en el versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar al Padre Eterno. ¿Por qué? Porque es necesario que aquel que se acerca al Padre, es necesario que crea que le hay, es necesario que crea que existe, que es verdadero, y que también Él es galardonador de aquellos que le buscan, que Él premia a aquellos que le buscan. Aleluya. Ahora, ¿cómo viene la fe? Bueno, también la palabra nos da, las escrituras nos dice cómo viene esa fe. La fe dice que viene por el oír, y el oír por la palabra de Yahvé. Así lo dice en Romanos capítulo 10, verso 17. También nos dice en Hebreos 12:2 que Yeshua es el autor y el consumador de la fe, y que nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos en Yeshua. Bendito sea el nombre del Padre Eterno.
Y ahora vamos a nombrar algunas características principales o algunos puntos principales para entender un poquito más acerca de la fe. Estos puntos que nosotros los podemos encontrar a través de las escrituras en diferentes partes. Hay un montón, pero solamente voy a nombrar algunas que me ayudaron a mí a comprender y quiero también compartirlas con ustedes. Aleluya. Dice, somos salvos por medio de la fe, por la fe en Yeshua, y eso lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, donde habla que el propósito de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. La finalidad de nuestra fe es justamente la salvación de nuestra alma. En Efesios 2, capítulo 2, verso 8, habla que somos salvos mediante la fe, y eso no es por nosotros mismos, sino justamente es un don que del Espíritu Santo. Entonces, ¿se puede tener el don de fe y el fruto de la fe? Sí, se puede tener. En Hebreos capítulo 10 habla que necesitamos tener fe. ¿Para qué? Para preservar, para que nuestra alma sea guardada, para que nuestra alma pueda ser salva. Por la fe entendemos, dice la palabra, lo que hablamos recién, que el universo fue creado por la misma palabra del Padre Eterno. Lo que nosotros vemos ahora fue hecho de algo que no se veía en un momento. Fue mediante la palabra del Padre Eterno. Por la fe y la paciencia también entendemos que se heredan las promesas del Padre Eterno. Hay muchos ejemplos en la Biblia de muchos de aquellos que alcanzaron por esa fe, conquistaron reinos, cerraron la boca de los leones, como el caso de Daniel, cuando él entra lo arrojan en esa fosa de leones y él clama al Padre Eterno y el Padre Eterno envía a sus ángeles a cerrar la boca de los leones. Por la fe, Sara dio a luz aún siendo estéril. Por la fe, dice que Abraham creyó y esa fe le fue contada como justicia. Somos guardados mediante el poder, mediante la fe, por el poder del Padre Eterno. Somos justificados por la fe, porque por nosotros mismos no podemos justificarnos, pero mediante la fe en Yeshua, mediante nuestra fe en Él, aleluya, podemos ser justificados delante de su presencia, aleluya. Por la fe andamos y por fe vivimos, dice, andamos y no por vista, no por nuestra vista humana, sino que por la fe podemos andar y vivir espiritualmente. Lo dice diferentes parte de la palabra, como en Habacuc 2, por nombrar algunos, Romanos 1:17. Y el versículo donde habla que somos justificados por fe está en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5 y en Romanos capítulo 9, para que usted lo pueda estar escudriñando con más profundidad cuando usted así lo disponga, ¿no? A veces tenemos poco tiempo, pero es necesario que conozcamos de su palabra. ¿Por qué? Porque al conocer más de la palabra del Padre Eterno, nuestra fe también se afirma más en el Padre Eterno, porque conocemos más de Él. También la palabra nos dice que todo lo que no viene de la fe es pecado. El mayor enemigo de la fe es la duda. Por eso el Padre Eterno nos exhorta a que pidamos con fe, no dudando. Y esto donde dice que la palabra, donde dice que la fe, todo lo que no viene de la fe es pecado, está en Romanos 14:23. Habíamos hablado hace un ratito que la justicia del Padre Eterno se manifiesta por medio de la fe en Yeshua, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Muchos pueden decir, no, esto es para los judíos, no, esto es para los cristianos, esto no es para los evangélicos. No, la palabra del Padre Eterno dice, la justicia del Padre Eterno se manifiesta por medio de la fe en Yeshua. Todo aquel que cree en Yeshua, todo aquel que abrace este pacto, dice la palabra en Isaías 52, todo aquel que abrace este pacto, aleluya. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esto es en Romanos 3. La fe no invalida la ley, dice, sino que la confirma. O sea, la fe en el Padre Eterno no viene a invalidar,
Porque Yeshua mismo dice, yo no vine para abrogar la ley, yo no vine para anularla, sino que la vine para cumplir. ¿Y de qué ley estaba hablando? Estaba hablando de la ley del espíritu de vida. Esa ley del espíritu de vida que en Yeshua me libró de la ley del pecado de la muerte. Porque antes de que viniera Yeshua, el hombre y la mujer estaba condenado por sus propios pecados, por su propia concupiscencia, a vivir una eternidad lejos de Él. Pero a través de Yeshua, Él nos libró, por medio de la fe en Él, Él nos libra de esa ley del pecado de la muerte, y mediante la fe en Él podemos tener acceso al Padre Eterno y a esa salvación de nuestras almas, a esa vida eterna. Bendito sea el nombre de Yahvé. Los dones espirituales se usan conforme a la medida de la fe. Bendito sea el nombre de Yahvé. Los diversos dones, por ejemplo, el don de sanidad, aquel que tenga el don que el Señor le ha dado, el don de sanidad o de liberación, son usados conforme a la medida de la fe de la persona en el Padre Eterno. Sabemos que también el Padre Eterno se manifiesta como Él quiere hacer en su soberanía, pero también es importante entender que esos dones espirituales también operan conforme a la medida de la fe de la persona que tiene ese don. Somos hijos del Padre Eterno, otro punto más, somos hijos del Padre Eterno mediante la fe en Yeshua, lo dice en Gálatas 3:26. En Efesios 6 nos habla del escudo de la fe, cuán importante es el escudo de la fe, con que podamos apagar, dice, todos los dardos del fuego del maligno, de nuestro adversario. Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos muchos van a negar la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y se van a apartar del camino del Padre Eterno. En Hebreos 11, bueno, recién decíamos, hay varios ejemplos en cuanto a la fe de hermanos, de personas, de justos que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y también entender otro aspecto más que el Señor ministraba a mi vida, que nuestra fe tiene que ser probada. ¿Quién le gusta pasar por pruebas o situaciones difíciles? Y a muchos no les gusta. Pero es necesario, dice muchas veces el Padre Eterno. Aún a través de sus vasos el Padre Eterno muchas veces nos habla y nos exhorta y dice, es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra fe tiene que ser probada? Para que se cumpla su propósito final, que es la salvación de nuestra alma. Y aparte porque la prueba de nuestra fe lo que produce es paciencia en nosotros. Y la paciencia es necesaria, así como la fe. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar esas promesas que el Padre Eterno tiene preparado para cada uno. La fe no actúa sola, actúa juntamente con la obra. Entonces, la fe es acompañada de obras. Las obras son una consecuencia de nuestra fe en el Padre Eterno, de nosotros permanecer en Él. Viene ese fruto del Espíritu Santo y también las obras. Entonces no podemos decir las obras, y en el libro de Santiago nos habla en el capítulo 2 que la fe sin obras es muerta, así como las obras sin fe. Lo uno va con lo otro. La fe no puede estar sin las obras y las obras sin la fe. Es necesario que lo que hagamos para el Padre Eterno lo hagamos con fe. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Y en 1 Corintios 13, verso 13 dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿El amor a quién? El amor al Padre Eterno. ¿Y por qué el enemigo ataca mucho nuestra fe? Porque sabe que si nosotros dudamos, la justicia del Padre Eterno no se puede manifestar, la del Padre Eterno no puede hacer en nuestras vidas. Habíamos dicho que el enemigo de la fe es la duda. ¿Recuerdan el episodio cuando Yeshua empieza a caminar por las aguas y Pedro también quiere ir detrás de Yeshua? Él empieza caminando por las aguas, pero en un momento se sintió atemorizado y se empezó a hundir. Entonces clamó a Yeshua y le dijo, Maestro. Entonces Yeshua lo exhorta y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe?
Yeshua nos da el ejemplo que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, nada va a ser imposible. Eso lo dice en Mateo capítulo 17, verso 20, para que usted pueda repasar todas estas promesas que tenemos en la palabra de nuestro Padre Eterno. Y quiero finalizar diciendo que Yeshua, hablando con los discípulos acerca de los últimos tiempos, les habla y les da detalles acerca de cómo van a acontecer estos tiempos. Pero le dice algo muy importante, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sabemos que en los últimos tiempos la palabra también habla de que, como recién escuchábamos en otra porción de las Escrituras, muchos van a negar la fe, muchos van a apostatar de la fe, que el amor de muchos se va a enfriar, pero aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice Yeshua. Por eso habla, dice, ¿hallará fe en la tierra? Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Que el Padre Eterno nos ayude a poder permanecer en su camino, a que esta fe, nuestra fe no decaiga, porque Yeshua cuando estaba angustiado sabiendo que llegaba la hora en que él tenía que entregar su vida por amor a cada uno de nosotros, en ese clamor, en esa oración que él hacía, él clamaba y decía, cuando estaba orando, allí dice que su sudor eran como gotas de sangre, mientras él clamaba en esa madrugada, dice, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Pero hay algo que también en el clamor de Yeshua estaba. Él clamaba y decía, que no decaiga la fe, que esa fe no decaiga aún, no solamente en los discípulos, cuando él estaba clamando por los discípulos, sino por aquellos que iban a creer en el Padre Eterno a través de esa palabra, que ese mensaje que iban a ser entregado a través de los discípulos. Oraba para que la fe no decaiga en aquellos que habían de creer en él. Que el Padre Eterno esté bendiciendo tu vida en esta hora. Espero que este mensaje haya sido de edificación, de bendición. Te invitamos a escuchar también los otros audios, los otros mensajes también con estudio de la palabra del Padre Eterno. Que el Señor bendiga y será hasta la próxima cuando el Padre Eterno así lo disponga. Shalom y bendiciones.